Evelyn Matei anuncia voto a favor. ¿Qué significa exactamente que Patricia Bullrich apoye a Javier Milei? Teresa Marinovich acusa censura. Esto y más. A continuación, partamos con la noticia del día en tierra chilena. Evelyn Matei anunció su voto a favor, a pesar de que ella había anunciado que no prestaría su capital político. En particular, había apuntado a la norma que regulaba eh, o que protegía la vida de quien está por nacer. No, Evelyn Matei manifestaba su disconformidad con esta norma, sostenía que esta ponía en riesgo el aborto en tres causales y resulta que esta norma siguió tal cual y ahora Evelyn Matei está votando a favor. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó acá es bien simple. Hubo un gallito entre Evelyn Matei y José Antonio Cast y el ganador fue José Antonio Cast. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando Evelyn Matei critica em, lo que está haciendo el Consejo Constitucional, está diciendo, le está pegando a Kast también. Y ahí Republicano tiene dos opciones. Puede ceder o puede no ceder. Si Republicano cede, eso permite que Evelyn Matei gane la pulseada y que Evelyn Matei quede como la moderada, la que logró correr a la convención al centro, la que hizo que la derecha fuese sensata. Y ahí quedaba mal José Antonio Caz. José Antonio Caz quedaba como cediendo ante Evelyn Matei. Entonces lo que hizo Caz fue doblar la apuesta, ir a televisión, anunciar que se queda el quien está por nacer y pasarle la pelota a Evelyn Matei. Y ante eso, Evelyn Matei tiene dos opciones. Ejecutar la amenaza, es decir, provocar una guerra civil en la derecha, y el tema es que Evelyn Matei no iba a estar en condiciones de pelear esta guerra civil en igualdad de condiciones, hubiese sido derrotada, hubiese ya comprometido definitivamente su opción presidencial porque la derecha no la hubiese apoyado después de que ella le quitase piso de esa forma a la convención. Y la otra opción que tenía Evelyn Matei era no ejecutar la amenaza, agachar el moño y hacer exactamente lo que hizo y quedar mal parada a ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que Evelyn Matei nunca debió haber hablado en primer lugar. Ahí es donde Evelyn Matei se equivoca. Porque ahí ella entra en un gallito con José Antonio Caz que nunca va a ganar. Porque José Antonio Caz puede pasarse por la raja la amenaza de Evelyn Matei porque sabe que Evelyn Matei al final del día no va a poder ejecutar su amenaza, ella no va a poder decir, no, bueno, esta condición quedó mala, yo voto en contra, porque si está todo su sector en la favor, ella no puede ser la outsider, eso significa renunciar absolutamente a la opción presidencial el 2025 y ella tampoco puede armar algo por fuera de la derecha, eso no tiene ningún sentido. Entonces acá demuestra que Evelyn Matei no pensó en el ajedrez del poder, no pensó tres movidas adelante y casi pensó tres movidas más adelante. Evelyn Matei no se dio cuenta que José Antonio Caz no tenía que ceder porque José Antonio Caz sabía que Evelyn Matei no podía después ejecutar la amenaza, entonces era en el fondo una amenaza vacía. Así que yo invito para acá, hablando de mujeres de derecha que arriesgan el ostracismo en su sector, tenemos a doña Teresa Marinovich. Doña Teresa Marinovich, siempre tan sarcástica, siempre tan crítica, ella había declarado hace 2 años convención contra su madre. Aplausos en el sector. Ahora era, dijo, Consejo Constitucional contra su madre. Al sector no le gustó mucho, los mismos que aplaudieron ahora pifiaron. Teresa Marinovich se quedó sin piso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Teresa Marinovich se puso a criticar a la a favor y la desfinanciaron por partida doble. Primero la desfinanció probablemente algún auspiciador, algún peso pesado grande, ¿no? Digamos que bueno, el empresariado chileno no está demasiado comprometido ni con la libertad de expresión, ni con el pensamiento crítico, ni siquiera en su propio sector. Los quiere a todos los hueones alineados, así que bueno, por ahí perdió. Y además, Teresa Marinovich acusó de que hubo pequeños financistas pequeños que le empezaron a quitar su auspicio, ¿no? Probablemente Teresa Marinovich decía que esos pequeños financistas estaban desorientados, habían caído
en las fake news de la derecha y la habían desfinanciado. Es decir, no solamente la lista del pueblo acusa fake news de la derecha, al parecer Teresa Maranavich también acusa fake news. Por eso yo creo que lo mejor es tener medios independientes que no dependan de financiamiento. Entonces, cuando ustedes se quejan de la calidad técnica de estos videos, tienen que pensar el lado positivo, tienen que decir la deficiencia técnica de este video es lo que permite el pensamiento libre de su autor, porque yo podría tener un micrófono a la raja, pero después yo critico a Boric, ya, y los guanes se enojan conmigo, ya, y no hay micrófono. Entonces mejor así puedo disparar para todos lados, ¿no? Porque si después ese es el problema de los medios financiados. No siempre hay un sector que es más de un lado para el otro, ¿no? Entonces el sector tolera cierta crítica, pero si ya te pasas demasiado a la raya, y ahí te quitan la plata, te cortan el agua, que fue lo que le pasó a Teresa Marinovich. No, sí que bueno, eso ocurrió. Así que bueno, pueden dejarme like, suscribirse a este canal, dejar comentarios. Este canal no puede ser desfinanciado porque simplemente no tiene financiamiento. Pero lo pueden apoyar con un like, con un comentario. Por si acaso, traten de no comentar. La otra vez alguien comentó, una persona amiga de este canal comentó algo de Israel y Palestina y YouTube lo bañó. Y a pesar de que el comentario no era particularmente crítico, así que no sé. Así que tengan cuidado con eso. Ya. Y yo no quise desafiar a mis amos de YouTube, así que dejé el comentario borrado nomás. Bueno, ¿qué pasó acá? Ah, Sin Filtros. Sin Filtros también acusa que lo desfinanciaron. Bueno, San Filtro también fue desfinanciado y acá, bueno, acá hay gente que es alergia al pensamiento crítico. Algunos hueones piensan que el gobierno desfinanció a Sin Filtro. Yo digo, ¿cómo pueden haber hueones tan estúpidos de creer eso, concha su madre? A ver, si el gobierno tiene la capacidad de presionar a Sin Filtro, apretarlo y hacer que le quiten el financiamiento, hubiesen hecho eso el año pasado, cuando básicamente el apruebo iba a ser duramente golpeado por los rechazos. Entonces iba gente del apruebo a decir, soy un imbécil, voy a prestarme para que los buenos del rechazo me destruyan durante 1 hora y media. Y los buenos del rechazo destruían a los hueones del apruebo durante 1 hora y media. Y por supuesto la izquierda es tan estúpida de, en vez de castigar a las personas que voluntariamente fueron a prestarse como sparring de los buenos del rechazo, los premiaron. No, sí, weón, la izquierda, ¿para qué te traje? Bueno, si eso, la izquierda permitió que eso ocurriera en el 2022, ¿por qué metería mano ahora en el 2023 en que el programa lo que está haciendo no es una destrucción sistemática a la izquierda? Lo que es demostrar lo dividida que está la derecha ante este plebiscito y que no hay unidad en la acción. Está demostrando la disidencia contra la favor. Y ahora en este momento, no, el gobierno dice, no, ahora vamos a meter mano. Pero Dios mío, ¿cómo? Pero weón, concha su madre, weón. Y youtubers destacados tiran, no, el gobierno que no cree en la libertad de expresión metió mano en Sin Filtros. Weón, concha su madre, el gobierno es tan ahueonado, que en su propia franja del apruebo te decían que la constitución era mala, weón. ¿Se acuerdan que Natalia Pergentili y Vlado, lo primero que vio a alguien que vio la franja del apruebo, decían, esta constitución quedó mala, concha su madre? Así de nefasta es la comunicación del gobierno. Los weones no van a estar metiendo mano en Sin Filtros, weón. Sí, que bueno, eso. A ver, los panamericanos. Hablemos un rato de los panamericanos. ¿Qué implicancias políticas tienen los panamericanos? Me han preguntado algunos. La verdad, no tengo ni nada muy sexy que decir al respecto. La verdad es que la regla general es que los eventos deportivos ayudan en el corto plazo a los gobiernos. La gente quiere un poco más al presidente porque está muy entretenida con los panamericanos, con el evento deportivo que sea. Dicen, no, bien, este gobierno no es tan malo, este gobierno no es tan malo. Se terminan los juegos deportivos nuevamente, y después la gente empieza a ocuparse nuevamente con las cosas malas que pasan en el país y la gente vuelve a encontrar que el gobierno era malo. Ya, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, este avión de optimismo llega al plebiscito de diciembre, lo dudo, yo creo que se pierde antes. Ahora, obviamente, excepcionalmente hay desastres tan enormes
que los eventos deportivos pasan a ser un problema para los gobiernos, ¿no? Estoy pensando en tres ejemplos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, el 2013 con la Copa Confederaciones. La Copa Confederaciones es la copa que se jugaba, no, porque no sé por qué este año no se jugó, puede ser la pandemia, no sé, que se jugaba antes del mundial y que ganaban los campeones de cada federación, más el campeón del mundial, más el país local. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que el 2017 Chile ganó la Copa América y jugó la final contra Alemania, el campeón del mundo? Ahí jugamos contra Portugal, el campeón de Europa, también jugamos contra Camerún, el campeón de África. Ya, ese torneo se hizo en Brasil el 2013, antes del mundial 2014, y ahí quedó la cagada. Hubieron protestas contra Dilma Rousseff, decían como no, están gastándose plata en estadios y no en la gente, qué sé yo, y ahí el gobierno de Dilma Rousseff no lo pasó nada de bien, así que no podemos decir que la Copa Confederaciones fue buena para el gobierno de Dilma Rousseff, fue un movimiento ciudadano espontáneo en su contra, que podemos decir que fue uno de los antecedentes que desembocó en su destitución, ¿no? Otro ejemplo de evento deportivo, bueno, la Olimpiada de Múnich de 1972, donde hubo un ataque terrorista contra la delegación israelí, murieron 11 deportistas israelíes, obviamente un desastre para la Alemania federal, ¿no? Que quería demostrar que Alemania se había recuperado plenamente de la Segunda Guerra Mundial. Así que al parecer mala idea hacer Olimpiadas en Alemania. Y un ejemplo que ustedes probablemente ninguno de ustedes conoce, pero que también quiero comentar, es el de la Copa África de Angola del 2009, que este sí que es increíble, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Angola es un país que queda al sur de África y resulta que ya está Angola, pero hay una pequeña parte de Angola que está en un enclave al norte de República Democrática del Congo. Entonces Angola tiene como un gran territorio y un pequeño territorio chiquitito que tiene su propia dinámica y resulta que el gobierno angoleño quiso demostrar que tenía control de ese enclave, porque siempre en ese enclave hay como unos rebeldes que huevean. Entonces Angola dijo, bueno, vamos a hacer que en ese enclave se jueguen partidos para demostrar que ese enclave es angoleño. ¿Qué es lo que ocurrió después? Lo que ocurrió después es que los rebeldes agarraron el bus de la delegación de Togo, lo agarraron a balazo. Afortunadamente no pasó a mayores, o sea, hubieron un herido y después el equipo Togo se negó a seguir jugando, todo un desastre de proporciones. Mm, Para que son más futboleros, a lo mejor se acuerdan de Emmanuel Adebayor, el togoleño. Él iba en ese bus, él fue atacado por estos grupos. Obviamente el gobierno de Angola salió terriblemente para atrás porque lo que quería demostrar era que tenía control del enclave y después de la Copa África de Angola nos quedó claro que el día del pico tenían controlado ese enclave. Pero estos tres casos que estoy hablando son casos puntuales, donde son eventos muy traumáticos. Entonces acá esta idea de como puta hay un cartel mal hecho, weón, o una piscina no está bien tan bien mantenida, o los voluntarios están en condiciones paupérrimas, qué sé yo, eso no, eso no va a ser una mancha de los Juegos Panamericanos, porque a qué mierda le importa un cartel mal escrito si, weón, hay deporte y la gente está viendo deporte y qué sé yo. Entonces la gente va a estar contenta igual y va a perdonar todas estas pequeñas ineficiencias. Entonces la verdad, cuando la derecha trata de articular políticamente en torno al hecho de que los Juegos Panamericanos no han sido perfectos, no les va a resultar esa agenda, la verdad. Así que bueno, eso respecto a los Panamericanos. Y para cerrar, hablemos un poco, hoy día estamos hablando de mujeres de derecha, esa es como la temática del video de hoy. Algunas se van del rebaño, otras se quedan en el rebaño. Quien optó por quedarse en el rebaño fue doña Patricia Bullrich, pero esta vez ya en Argentina. Bullrich apoyó a Javier Milei. Acordémonos que Massa salió primero, 37 puntos, Milei salió segundo, 30 puntos, Bullrich salió tercera, 24 puntos. El apoyo de Bullrich a Milei era una mera formalidad, pero en realidad era más bien un mínimo para que Javier Milei tenga una chance, ¿no? Esa elección en noviembre, no sé exactamente la fecha, creo que es 19 de noviembre, puede ir para cualquiera de los lados. Y acá tenemos que hacer un pequeño flashback para entender bien por qué el apoyo de Bullrich a Milley en verdad no es tan importante y es simplemente un mínimo. Porque resulta que existe la coalición peronista
y la coalición antiperonista, que es Juntos por el Cambio. Y el candidato que parecía que iba a representar a Juntos por el Cambio y que iba a ser el próximo presidente de Argentina parecía ser Larreta, que es un liderazgo que mira más hacia el centro. El tema es que a Macri no le gustó esto de Larreta, porque Larreta le quitaba protagonismo a Macri. Entonces Macri se picó y Macri dijo, ya, voy a levantar a mi propia persona para que Larreta no sea el que manda el sector y lo pueda mandar yo a través de Bullrich. Entonces Macri empezó a levantar a Bullrich más a la derecha que Larreta. Resulta que esta jugada funcionó. Bullrich le ganó 60-40 a la primaria a Larreta. Pero en realidad esto fue un triunfo pírrico, porque después Bullrich no logró superar a Milei. Entonces Bullrich cagó. Y eso le va entonces la jugada de Macri para no para debilitar a, a una facción en su interna, terminó levantando a Milei y como se levantó Milei, se levantó Massa. Entonces el weón se cagó al opositor suyo en su interna, levantó a Milei, levantó a Massa. ¿Para qué te traje Macri? Bueno, sí que ese es básicamente el asunto. Entonces el asunto es que, bueno, Patricia Bullrich, siendo más del ala derechista del antiperonismo, evidentemente iba a apoyar a Milei a pesar de las cosas que se habían dicho, destacaban. Entre las barbaridades que dijo Milei de Bullrich destaca que él había acusado de poner bombas en los jardines infantiles, haciendo referencia a un pasado peronista de Patricia Bullrich. Y por su parte, este personaje Larreta, anteriormente mencionado, dijo que no apoyaría a Milei. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias para Milei? Las malas noticias para Milei es que parte del electorado de Bullrich no va a votar por él. Y eso ya es una certeza, porque hay un antiperonismo que es más de centro, centro-izquierda, que no se siente cómodo con Milei y que es proclive a votar por Massa. ¿Por qué? Porque acordémonos que Massa, dentro de lo que es peronismo, es la facción antikirchnerista del peronismo, entonces es más difícil. Entonces, eso hace que para alguien de centro, centro izquierda, antiperonista, no es por lo menos entre votar por un antiperonista jalado como Milei o por un peronista antikirchnerista por Massa, ya dice, ya, ok, puedo tragarme a este a este peronista antikirchnerista para que no salga el antiperonista jalado. Es todo bien complejo la política argentina. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias para Javier Milei? Las buenas noticias para Javier Milei es que pareciese ser, algunos especulan y los datos dan pie para eso, es que parte del electorado de la reta ya cruzó hacia Massa. Es decir, este electorado centro-centro-izquierda ya fue hacia Massa porque no quiso que Milei ganase en primera vuelta, es un electorado anti-Milei y se fue al tiro hacia Massa. Es decir, no esperaron a la segunda vuelta para irse a Massa. ¿Por qué? Porque en Argentina las reglas de primera vuelta y segunda vuelta son distintas que en Chile. En Chile es 50+1. Entonces, en verdad, tú podéis votar por el que queráis y después da lo mismo. Después podéis votar por el mal menor en segunda vuelta. En cambio, en Argentina, si tú llegas al 40% y le sacas 10 puntos de diferencia al segundo, tú ganas al tiro en primera vuelta. Entonces, eso abre la ventana a que haya voto que no le gusta mucho Massa porque encuentra que el gobierno es un desastre, pero dice, puta, bueno, tengo que votar ahora por el mal menor porque puede que no haya segunda vuelta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto significa que puede que parte del electorado ya haya cruzado hacia Massa. ¿Y qué significa eso? Eso significa que para Milei serían muy buenas noticias. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya es un costo hundido. A ver, si hay un electorado antiperonista que ya votó por Massa, eso significa que del electorado Bullrich, Massa tiene menos donde crecer. En cambio, si ningún weón antiperonista votó por Massa en primera vuelta, eso significa que Massa tiene mucho electorado de centro izquierda del antiperonismo para crecer. No sé si lo que estoy diciendo hace sentido y si no les hace sentido no importa, no es culpa mía, es culpa de Argentina, que es un país muy muy extraño. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video express. Nos vemos en otra ocasión.